El zumbido monótono del avión meciéndose en el aire se convierte en la banda sonora de mi desasosiego. Las luces titilantes sobre las cabezas de los pasajeros, el olor a desinfectante mezclado con el aroma a comida de aerolínea, todo se siente como una realidad distorsionada. Estoy atrapado en un limbo entre la vigilia y el sueño, donde la ansiedad y el miedo se entrelazan como las serpientes de un mito antiguo. Miro por la ventana y veo solo oscuridad. Estamos en medio de la noche, en medio de la nada. El único indicio de vida son las luces intermitentes que se dispersan en el vasto océano de la negrura, como estrellas distantes en un universo hostil. Pero estas luces no son faros de faros amigables, son las señales de otros aviones que se desplazan en la misma dirección, destellos de vida efímera en un vacío implacable. La razón de mi viaje se pierde en la neblina de mi mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me impulsó a emprender este viaje solitario hacia lo desconocido? Las respuestas son evasivas, escapando de mis pensamientos como fantasmas en la penumbra. Solo sé que necesitaba irme, alejarme de mi vida monótona y de las sombras que me persiguen sin descanso. Pero ahora, mientras el avión atraviesa el espacio infinito, siento como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más grande que yo mismo. Algo que acecha en las sombras más profundas de mi subconsciente, esperando su momento para emerger y reclamarme como su presa. El ruido del motor se intensifica de repente, sacándome de mi ensimismamiento. Una turbulencia sacude el avión, haciendo que mi corazón lata con fuerza contra mi pecho. Miro a mi alrededor y veo el pánico reflejado en los ojos de los otros pasajeros. La certeza de que algo anda mal se apodera de mí, un presentimiento ominoso que se aferra a mi alma como una sombra implacable. Y entonces, como un susurro en la noche, una voz se cuela en mi mente, susurrándome palabras que apenas puedo comprender. No hay vuelta atrás, dice. Estás atrapado en este viaje hacia lo desconocido. Un escalofrío recorre mi espalda mientras las palabras resuenan en mi cabeza, y sé, con una certeza absoluta, que este viaje cambiará mi vida para siempre. El avión aterriza con un golpe sordo, rompiendo el silencio de la noche como un martillo golpeando un cristal frágil. El pasaje exhala un suspiro colectivo de alivio mientras la aeronave rueda por la pista de aterrizaje hacia su destino desconocido. Mis manos están húmedas de sudor, mis músculos tensos como alambres de púas. Algo no está bien, puedo sentirlo en lo más profundo de mi ser. Cuando las puertas se abren con un susurro mecánico, una ráfaga de aire frío y húmedo invade la cabina. Me levanto tambaleándome, sintiendo como si estuviera saliendo de un sueño febril. El aeropuerto está en silencio, demasiado silencio para ser confortable. Mis pasos resonan en el suelo de baldosas, cada uno más pesado que el anterior. Las luces parpadean débilmente, lanzando sombras inquietantes en las paredes desconchadas y en los carteles polvorientos. Los mostradores de check-in están desiertos, las pantallas de información parpadean con mensajes incoherentes. No hay signos de vida, solo la sensación de que algo está observando en la oscuridad, acechando en las sombras más profundas del aeropuerto abandonado. Un escalofrío recorre mi espalda cuando una voz distorsionada se escucha a través de los altavoces, emitiendo un mensaje que suena como un eco de otra época. Bienvenidos, dice la voz, pero su tono es frío, desprovisto de toda humanidad. Han llegado al final de su viaje, pero el verdadero viaje está a punto de comenzar. Mis ojos buscan desesperadamente una salida, una forma de escapar de este lugar maldito. Pero cada puerta que encuentro está cerrada con candado, cada pasillo parece conducir a la oscuridad infinita. Me siento como una presa acorralada, atrapada en una telaraña de la que no hay escape. Finalmente logré salir del aeropuerto por la salida de emergencia dejando atrás todos esos gritos y voces que me perturbaban. Después de todo esto tengo claro que nunca más viajaré sola y de noche. Para Nabile era un fin de semana cualquiera,
pues estaba acostumbrada a salir muy seguido de la ciudad para viajar con su familia. Lo que nunca se imaginó fue que este sería el viaje que cambiaría su vida. El plan era tomar un vuelo para pasar el fin de semana lejos de casa. La ruta era México-Reynosa por ahí del año 2000, era viernes por la tarde en el ahora conocido como el vuelo 250. Lo que más recuerda es que justo ese día en la mañana una amiga en la escuela le había dicho ¿no te da miedo viajar tanto? Casi cada semana te subes a un avión, a lo que ella contestó no, hasta ahora no me ha pasado nada y error. Mejor no hubiera dicho nada. Todo iba bien, el vuelo había estado perfecto y parecía que iba a llegar a tiempo, hasta que minutos antes de aterrizar se dio cuenta de que estaba lloviendo muy fuerte, lo que le llamó su atención porque el piloto aún así decidió aterrizar. Mientras tocaba pista sintió como el avión se derrapaba y no podía frenar. Ella estaba asustada, pero su mamá le pidió calma, pues era normal por la lluvia. Pero nada de eso. Después de 40 segundos, que ella sintió como si fueran horas, el avión se salió de la pista y pasó encima de una colonia, destrozando todo lo que veía a su paso hasta detenerse en el cauce del canal, después de atravesar la carretera. Ahí fue donde el avión se partió a la mitad y donde viene lo peor de la historia. El piloto y el resto de la tripulación salieron corriendo dejando solos a los pasajeros. Nadie dentro de la aeronave sabía qué hacer. Se empezaron a escuchar gritos de esto va a explotar y corran, entre los pasajeros, pero obviamente ninguno de ellos había puesto atención a las indicaciones de seguridad y no tenían idea de qué procedimiento seguir. Hasta que de la nada alguien se levantó de su asiento y fue el valiente que abrió la puerta para que todos pudieran evacuar la aeronave. Los pasajeros salieron corriendo y Nabile había perdido los zapatos, no recuerda mucho de lo que pasó después. Solo que los habitantes de la colonia empezaron a ayudar a todos los afectados a alejarse de la zona lo más posible y los llevaron al aeropuerto para revisar que todos estuvieran bien. Este suceso termina en donde afortunadamente nadie del vuelo salió gravemente herido, pero desafortunadamente debido a la destrucción de 4 viviendas que provocó accidente, perdieron la vida 3 menores de edad y 2 adultos. Nabile ahora cuenta que esto fue algo que sin duda la marcó y que desde ese día se siente afortunada de haber sobrevivido a esa terrible experiencia. Desde que éramos chicos, siempre nos gustó la idea de aventurarnos en la naturaleza. Éramos un grupo de amigos de toda la vida. Teníamos unos 20 años, justo salidos de la universidad. Decidimos que este verano sería el momento perfecto para hacer realidad nuestras aventuras de montaña. Así que planificamos un viaje de senderismo a una montaña remota que escuchamos que era increíblemente hermosa. El día que partimos estaba lleno de emoción y energía. Cargamos nuestras mochilas con provisiones, cámaras y una buena dosis de espíritu aventurero. Llegamos al punto de partida del sendero temprano en la mañana. El aire estaba fresco y la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse a través de los árboles. La caminata comenzó sin problemas. La naturaleza nos rodeaba, los árboles se mecían suavemente con la brisa y el sonido de los pájaros llenaba el aire. Era como si estuviéramos en nuestro propio pequeño paraíso. A medida que avanzábamos, el sendero se volvía más empinado y difícil de seguir. Pero estábamos decididos a llegar a la cima. Nos animábamos unos a otros, compartiendo bromas y recuerdos mientras luchábamos por subir por la empinada pendiente. Después de varias horas de caminata, finalmente llegamos a un claro en el bosque. El sol estaba alto en el cielo y podíamos ver las cumbres de las montañas en la distancia. Nos detuvimos para descansar y disfrutar del paisaje impresionante que se extendía ante nosotros. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio, pensamos que era solo una sombra entre los árboles. Pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que era algo más. Era una figura oscura, de pie en silencio entre los árboles. Nos miraba con ojos inexpresivos,
como si estuviera observándonos desde lejos. Nos detuvimos en seco, sintiendo un escalofrío recorrer nuestra columna vertebral. ¿Quién era esa persona? ¿Qué estaba haciendo sola en medio de la nada? Decidimos acercarnos, con cautela. Tal vez necesitaba ayuda o estaba perdida. Pero cuando llegamos más cerca, la figura desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos allí, boquiabiertos y confundidos. ¿Qué acabábamos de presenciar? Nos miramos el uno al otro, buscando respuestas que ninguno de nosotros podía ofrecer. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. La sensación de paz y serenidad que habíamos sentido antes se desvaneció, reemplazada por un sentido de inquietud y temor. Nos sentíamos observados, seguidos por algo que no podíamos ver. Continuamos nuestro viaje con nerviosismo, constantemente mirando por encima de nuestros hombros y escuchando cada sonido que resonaba en el bosque. La sensación de que algo no estaba bien nunca nos abandonó. Finalmente, llegamos a la cima de la montaña. La vista era espectacular, con un paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero en lugar de sentirnos triunfantes, nos invadió una sensación de alivio al saber que pronto estaríamos descendiendo de regreso a la seguridad de la civilización. Sin embargo, cuando comenzamos nuestro descenso, las cosas solo empeoraron. El sendero parecía distinto, como si hubiera cambiado desde que lo habíamos recorrido por primera vez. Nos encontramos dando vueltas en círculos, incapaces de encontrar nuestro camino de regreso al punto de partida. La noche cayó rápidamente, envolviéndonos en la oscuridad. Nos vimos obligados a pasar la noche en la montaña, acurrucados alrededor de una fogata improvisada mientras los sonidos de la noche nos rodeaban. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchábamos susurros en la oscuridad, movimientos entre los árboles que no podíamos explicar. La sensación de ser observado se intensificó, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Después de lo que pareció una eternidad, el amanecer finalmente llegó. Exhaustos y traumatizados, continuamos nuestro descenso, desesperados por escapar de la montaña maldita que había arrebatado nuestra paz y nuestra cordura. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, disipando las sombras que habían acosado nuestra noche en la montaña. Con cada paso descendente, esperábamos dejar atrás los extraños sucesos que habían oscurecido nuestra aventura. Sin embargo, la montaña no parecía dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. A medida que avanzábamos por el sendero, notamos cambios sutiles en el paisaje que nos rodeaba. Los árboles parecían retorcerse de manera inquietante, adoptando formas grotescas que no recordábamos haber visto en nuestro ascenso. Las rocas a lo largo del camino parecían moverse ligeramente cuando apartábamos la vista, como si estuvieran vivas. Nuestra ansiedad creció con cada paso. Habíamos esperado encontrar el sendero principal en algún momento, pero parecía que nos habíamos adentrado aún más en un laberinto natural. Decidimos detenernos para tomar un descanso y evaluar nuestra situación. Mientras examinábamos el mapa, nos dimos cuenta de algo aterrador: estábamos en un lugar que no figuraba en ningún mapa. La montaña que habíamos elegido para nuestra aventura no tenía registros de tales formaciones rocosas, árboles retorcidos ni senderos confusos. La sensación de estar atrapados en un mundo completamente diferente comenzó a apoderarse de nosotros. ¿Qué había en esta montaña que desafiaba las leyes naturales? ¿O era algo más siniestro lo que nos tenía en su agarre? Decidimos seguir adelante. Nuestra única esperanza era encontrar una salida, cualquier salida, de este lugar extraño y perturbador. A medida que continuábamos, la naturaleza a nuestro alrededor parecía volverse más hostil. Las aves que antes llenaban el aire con sus cánticos ahora permanecían en silencio, como si supieran algo que nosotros no.
Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, sus ramas extendiéndose como dedos retorcidos que querían atraparnos. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. La figura oscura, la misma que habíamos encontrado en el claro del bosque, apareció entre los árboles una vez más. Esta vez, no se desvaneció. Nos miraba con ojos que parecían destellar con una luz sobrenatural, y sentimos un terror indescriptible que nos paralizó en el lugar. Sin una palabra, la figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo entre la maleza. Nos quedamos temblando de miedo, preguntándonos qué demonios habíamos encontrado en esta montaña maldita. Decidimos seguir adelante, impulsados por una mezcla de determinación y desesperación. No podíamos permitir que el miedo nos dominara. Debíamos encontrar una manera de escapar de este lugar, sin importar el costo. Así continuamos, luchando contra los terrores que acechaban en la oscuridad de la montaña, hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un sendero que parecía conducirnos de regreso al mundo conocido. Con un suspiro de alivio, descendimos por el sendero, dejando atrás la montaña y sus secretos oscuros. Pero incluso mientras nos alejábamos, sabíamos que nunca olvidaríamos la experiencia que habíamos vivido. Y nos preguntábamos si alguna vez volveríamos a ser los mismos después de haber enfrentado los horrores de esa montaña remota. Era una noche fría y oscura cuando Jack y Sarah decidieron aventurarse al colegio abandonado a las afueras de la ciudad. Habían oído tantas historias sobre ese lugar, sobre lo espeluznante que era, pero nunca creyeron que realmente sería tan aterrador como decían. Caminaron por el viejo camino lleno de maleza que llevaba al colegio. Las ramas crujían bajo sus pies y el viento soplaba con fuerza, haciéndoles sentir como si algo les observara desde las sombras. Pero decidieron seguir adelante, alimentados por la emoción y la curiosidad de lo que encontrarían dentro. Al llegar al colegio, Jack empujó la puerta oxidada y chirriante, revelando la oscuridad que se cernía dentro. Sacaron las linternas de sus mochilas y las encendieron, iluminando el camino por delante. El polvo flotaba en el aire y el olor a humedad y abandono llenaba sus fosas nasales mientras exploraban las aulas vacías y los pasillos desiertos. Cada paso que daban resonaba en el silencio, haciéndoles sentir como si no estuvieran solos. Jake se rió nerviosamente, tratando de disipar la sensación de malestar que se aferraba a él. Sarah le dio un codazo y le dijo que dejara de asustarse, pero incluso ella parecía estar nerviosa. Continuaron explorando, abriendo puertas y mirando dentro de las habitaciones vacías. Todo parecía normal, hasta que llegaron a los baños. La puerta estaba entreabierta y un débil resplandor de luz provenía del interior. Se miraron el uno al otro y luego avanzaron con cautela hacia la puerta. Al entrar en los baños, una sensación de opresión les envolvió. El aire estaba cargado y pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Jake y Sarah intercambiaron miradas nerviosas antes de avanzar lentamente hacia los lavabos. Fue entonces cuando lo vieron. Tumbado en el suelo, en un charco de agua sucia, estaba el cuerpo sin vida de un niño. Su piel estaba pálida y sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo en un gesto de horror perpetuo. Jake y Sarah retrocedieron, sintiendo náuseas y horrorizados por lo que veían. Jake y Sarah se miraron con horror, incapaces de apartar la vista del macabro espectáculo ante ellos. El silencio se hizo aún más opresivo, como si el mismo lugar estuviera reteniendo el aliento, esperando alguna reacción de los intrusos. «Debemos irnos de aquí», siseó Sarah, con voz temblorosa. Jake asintió, pero antes de que pudieran moverse, un escalofriante sonido resonó en el aire. Un susurro apenas audible, como el murmullo de voces lejanas, llenó los baños abandonados. Los pelos de su nuca se erizaron y un frío glacial les recorrió la espalda. ¿Qué fue eso?,
Preguntó Jack, apenas logrando articular las palabras. No lo sé, pero debemos irnos. Ahora mismo, respondió Sarah, su voz apenas un susurro. Dieron la vuelta para escapar de aquel lugar maldito, pero algo bloqueaba la puerta. Un escalofrío de terror recorrió sus cuerpos cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. «Estamos atrapados», exclamó Jack, sintiendo el pánico apoderarse de él. Sarah intentó abrir la puerta con desesperación, pero parecía sellada como si estuviera bajo el control de alguna fuerza sobrenatural. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo inquietante que llenaba el aire a su alrededor. «Tenemos que encontrar otra salida», dijo Sarah, con determinación en su voz a pesar del miedo que la consumía. Con las linternas temblorosas iluminando su camino, exploraron los oscuros pasillos del colegio abandonado, buscando desesperadamente una salida. Cada sombra parecía cobrar vida propia, acechándolos desde los rincones más oscuros del edificio. De repente, un grito desgarrador resonó en el silencio, haciéndoles saltar de terror. Miraron hacia arriba y vieron una figura oscura al final del pasillo, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida, observándolos desde el final del pasillo. Sin pensarlo dos veces, Jack y Sarah corrieron tan rápido como pudieron, guiados por el puro instinto de supervivencia. Tropezaron y se golpearon contra las paredes, pero no se detuvieron hasta que finalmente encontraron una puerta que conducía al exterior. Salieron corriendo del colegio abandonado, dejando atrás la oscuridad y el horror que los habían acechado en su interior. El aire fresco de la noche los envolvió, haciéndoles sentir aliviados de estar fuera de aquel lugar maldito. Se detuvieron para recuperar el aliento, mirando hacia atrás una última vez al edificio oscuro que se cernía sobre ellos como un monstruo hambriento. Sabían que nunca olvidarían aquella noche, ni las terribles experiencias que habían vivido en el colegio abandonado a las afueras de la ciudad. Estaba oscuro, tan oscuro que apenas podía ver un palmo frente a mis narices. El viento soplaba frío, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si fueran susurros de un ser desconocido. Era una noche espeluznante, de esas que te ponen los pelos de punta sin razón aparente. Salimos de viaje, mi familia y yo, en busca de un poco de aire fresco y aventura. Decidimos tomar un sendero poco transitado en medio del bosque, siguiendo el consejo de un amigo que nos prometió que encontraríamos paisajes impresionantes y experiencias inolvidables. Pero conforme avanzábamos, la emoción dio paso a la inquietud. El sendero parecía interminable, retorcido entre árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos y el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Con cada paso, la sensación de que algo nos observaba se hacía más intensa, como si estuviéramos siendo seguidos por algo que se escondía en la oscuridad. Mis hijos, nerviosos, se aferraban a mi mano con fuerza, sus ojos abiertos como platos, escudriñando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Intenté tranquilizarlos, diciéndoles que todo estaba bien, que solo estábamos explorando un nuevo lugar y que pronto encontraríamos el camino de regreso. Pero entonces, el coche se averió. Un ruido metálico resonó en la oscuridad, seguido de un silencio ominoso. Miré el tablero de instrumentos, buscando alguna señal de que podía estar mal, pero todo parecía estar en orden. Intenté arrancar el motor varias veces, pero nada sucedía. Con un suspiro resignado, salimos del coche y nos adentramos en la noche, en busca de ayuda. El sendero se extendía frente a nosotros como un laberinto oscuro y retorcido, y no teníamos idea de hacia dónde ir. El viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran de manera inquietante, como si estuvieran tratando de advertirnos de algo. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, con la sensación de que nos estábamos alejando cada vez más de la civilización.
Mis hijos estaban cansados y asustados, y yo me sentía impotente ante la situación. Pero entonces, justo cuando comenzábamos a perder la esperanza, vimos una luz brillando entre los árboles. Corrimos hacia ella con renovada energía, sintiendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La luz provenía de una cabaña antigua, situada en un claro en medio del bosque. Golpeamos la puerta con fuerza, esperando encontrar ayuda del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre anciano con una mirada sombría en sus ojos. Le explicamos nuestra situación, y él asintió con la cabeza, como si ya lo supiera todo. Nos invitó a entrar en la cabaña, donde nos ofreció refugio y comida caliente. Pero mientras estábamos sentados alrededor del fuego, el anciano nos contó una historia que heló nuestra sangre. Nos dijo que aquel sendero estaba maldito, que había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. Habló de desapariciones misteriosas y encuentros con criaturas de pesadilla que acechaban en la oscuridad. Nos quedamos petrificados, escuchando cada palabra con una mezcla de fascinación y horror. Y entonces, cuando pensábamos que las cosas no podían ponerse peor, escuchamos un ruido proveniente del exterior. El anciano se puso en pie de un salto, su rostro palideciendo de repente. Nos advirtió que nos quedáramos dentro y cerráramos bien la puerta, antes de desaparecer en la noche. Nos quedamos allí, en la oscuridad de la cabaña, con el sonido de algo acechando en el exterior. Y mientras esperábamos, rezábamos para que amaneciera y nos librara de aquel sendero maldito. El sonido en el exterior se intensificaba, como si algo estuviera arañando la puerta con garras afiladas. Nos aferramos unos a otros, con el corazón latiendo desbocado en nuestros pechos. Miré a mis hijos, sus rostros pálidos por el miedo, y supe que tenía que hacer algo para protegerlos. Con manos temblorosas, busqué cualquier cosa que pudiera servir como arma. Encontré un hacha oxidada en un rincón oscuro de la cabaña y la agarré con determinación. No sabía qué nos esperaba al otro lado de la puerta, pero estaba dispuesto a luchar con todas mis fuerzas para mantener a mi familia a salvo. El anciano regresó con una expresión grave en su rostro, llevando consigo una linterna y lo que parecía ser un amuleto antiguo. Nos instó a seguirlo hacia el sótano de la cabaña, prometiendo que estaríamos a salvo allí hasta que amaneciera. Descendimos por una escalera de madera crujiente, adentrándonos en las profundidades de la tierra. El aire se volvió más denso, cargado con un olor rancio y moho. El anciano encendió una lámpara de aceite, iluminando la habitación subterránea con una luz débil y parpadeante. Nos sentamos en silencio en un rincón oscuro del sótano, con el anciano de pie frente a nosotros, vigilante como un guardián en la noche. Nos contó más historias sobre el sendero maldito, hablando de criaturas antiguas que acechaban en la oscuridad y se alimentaban de las almas perdidas que se aventuraban en su territorio. Mientras escuchábamos sus palabras, el sonido en el exterior se desvaneció lentamente, como si las criaturas que nos acechaban hubieran perdido interés en nosotros. Pero aún así, permanecimos en el sótano, temerosos de lo que podría suceder si nos aventurábamos fuera antes del amanecer. Finalmente, los primeros rayos de sol se filtraron por las pequeñas ventanas del sótano, disipando las sombras de la noche. El anciano nos guió de regreso a la superficie, donde encontramos nuestro coche reparado y listo para partir. Nos despedimos del anciano con gratitud, prometiendo nunca volver a pisar aquel sendero maldito. Con el corazón lleno de alivio, nos subimos al coche y nos alejamos de aquel lugar, dejando atrás las sombras y los susurros de la noche. Pero a pesar de que escapamos físicamente de aquel sendero, sus recuerdos y sus horrores continuarían persiguiéndonos en nuestros sueños, recordándonos que en la oscuridad siempre acecha el peligro, esperando su próxima oportunidad para atrapar a los desprevenidos. Hey, gente. Así que, esto pasó hace unos años,
pero todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Estábamos celebrando nuestro aniversario en un camping en las montañas, tratando de alejarnos de todo y simplemente disfrutar de la naturaleza y de estar juntos. La primera noche fue normal, ¿sabes? Nos sentamos alrededor de la fogata, asamos malvaviscos y nos reímos de tonterías. Pero a medida que se iba poniendo más oscuro, empezamos a notar algo raro. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo estuviera observándonos. Mi esposa y yo intentamos ignorarlo, pensamos que solo era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero luego, cuando nos metimos en la tienda para dormir, fue cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Estábamos acostados, tratando de conciliar el sueño, cuando de repente escuchamos algo afuera. Al principio, pensamos que era solo un animal, tal vez un oso o algo así. Pero entonces, los sonidos se volvieron más humanos. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestra tienda, arrastrando los pies lentamente por el suelo. Podíamos escuchar las ramas crujir bajo el peso de algo, y luego escuchamos la respiración. Una respiración pesada y entrecortada, como si alguien estuviera jadeando justo afuera de nuestra tienda. Mi esposa y yo nos quedamos helados, apenas nos atrevíamos a respirar. No sabíamos qué hacer, estábamos completamente aterrorizados. Y luego, justo cuando pensábamos que no podía ponerse peor, escuchamos un susurro. Fue solo una palabra, pero resonó en nuestros oídos como un grito en el silencio de la noche. Aniversario, susurró la voz, como si estuviera probando el sabor de la palabra en su boca. En ese momento, no pudimos soportarlo más. Nos levantamos de un salto, agarramos nuestras linternas y salimos corriendo de la tienda, sin mirar atrás. Corrimos y corrimos, tropezando con las raíces de los árboles y las piedras en el camino, pero no nos detuvimos hasta que llegamos al área común del camping. Cuando finalmente nos detuvimos para recuperar el aliento, nos dimos cuenta de que estábamos temblando de miedo. Miramos hacia atrás, hacia el oscuro bosque que acabábamos de dejar atrás, y nos prometimos nunca más volver allí. Al día siguiente, cuando regresamos a nuestra tienda para recoger nuestras cosas, no encontramos ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. No había huellas en el suelo, ni rastros de ningún animal. Todo estaba igual que como lo habíamos dejado la noche anterior, excepto por una cosa. Cuando estábamos empacando nuestras cosas, encontramos un pequeño ciervo tallado en madera en la entrada de nuestra tienda. No sabíamos quién lo había dejado allí, pero nos dejó con una sensación extraña en el estómago. Después de aquel incidente inquietante en el camping, decidimos seguir adelante con nuestras vidas, aunque el recuerdo de aquella noche seguía acechándonos en cada momento tranquilo. Intentamos no pensar en ello, pero siempre estaba presente en el rincón más oscuro de nuestras mentes. Pasaron varios meses desde aquella experiencia, y nos habíamos convencido de que todo había sido producto de nuestra imaginación alterada por el ambiente del bosque. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para recordarnos aquella noche. Un día, mientras explorábamos una zona del bosque distinta de aquella en la que habíamos tenido la experiencia perturbadora, tropezamos con algo que hizo que nuestros corazones se detuvieran por un momento. Oculto entre la maleza, yacía el cuerpo de un ciervo, inerte y rodeado por un aura de tranquilidad y misterio. Nos acercamos con cautela al animal, observando los detalles macabros de la escena. No había signos evidentes de violencia, pero algo en la forma en que estaba dispuesto el cuerpo nos hizo estremecer. Parecía casi como si estuviera colocado allí deliberadamente, como un macabro mensaje para quien lo encontrara. Recordamos entonces el pequeño ciervo tallado en madera que encontramos frente a nuestra tienda aquella noche fatídica en el camping. La conexión entre los dos eventos era evidente, y nos dejó con una sensación de incomodidad aún mayor. Decidimos informar a las autoridades sobre el descubrimiento,
pero al llegar al lugar con los guardabosques, el cadáver del ciervo había desaparecido misteriosamente. Nos miraron con escepticismo, como si pensaran que estábamos inventando historias, pero la verdad seguía clavada en nuestras mentes como una espina. A partir de entonces, el bosque se convirtió en un lugar prohibido para nosotros, una tierra marcada por la sombra de lo desconocido. Nunca supimos quién dejó aquel ciervo tallado ni quién colocó el cadáver del ciervo real en aquel rincón apartado del bosque, pero una cosa era segura: algo siniestro yace en las profundidades de aquellos árboles, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o temerarios. Era uno de esos fines de semana que no olvidarías fácilmente. Todos nosotros, un grupo de amigos desde la secundaria, habíamos planeado una escapada a una granja apartada de la ciudad. Queríamos alejarnos del ajetreo y el bullicio, al menos por un par de días, y simplemente relajarnos en medio de la naturaleza. Pero lo que sucedió allí, bueno, no puedo sacarlo de mi mente, ni aunque quisiera. La granja era un lugar pintoresco, rodeado de vastos campos y bosques. La casa principal era bastante antigua, pero tenía su encanto rústico. Los propietarios nos recibieron con una cálida bienvenida y nos mostraron nuestras habitaciones. Parecía el lugar perfecto para pasar un fin de semana tranquilo, pero algo en el aire ya no se sentía bien. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos sentamos alrededor de una fogata, contando historias y riendo. Pero a medida que la noche avanzaba y la oscuridad se apoderaba del lugar, comenzamos a notar cosas extrañas. Pequeños ruidos en los arbustos, sombras que se movían en la distancia. Tratamos de ignorarlo, pensando que era solo nuestra imaginación jugando trucos. Al día siguiente, decidimos explorar los alrededores. La granja tenía un establo y varios senderos que conducían a través del bosque. Decidimos seguir uno de esos senderos, pensando que sería emocionante. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado y opresivo, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas realmente extrañas. Escuchamos pasos detrás de nosotros, pero cuando nos volteábamos, no veíamos a nadie. Ramas crujían bajo pies invisibles, y a veces, podíamos sentir una presencia justo detrás de nosotros, aunque no había nadie allí. Tratamos de racionalizarlo, diciéndonos a nosotros mismos que era solo nuestra mente jugando trucos, pero cada vez se volvía más difícil de ignorar. Esa noche, las cosas tomaron un giro siniestro. Dos de nuestros amigos, Alex y Sara, decidieron dar un paseo nocturno por los campos cercanos. Pensaron que sería emocionante caminar bajo las estrellas, pero nunca regresaron. Nos preocupamos al principio, pensando que simplemente se habían perdido, pero cuando las horas pasaron y aún no habían regresado, comenzamos a entrar en pánico. Organizamos una búsqueda, recorriendo cada rincón de la granja y los alrededores. Pero no pudimos encontrar ninguna señal de ellos. Llamamos a la policía, quienes comenzaron su propia investigación, pero hasta el día de hoy, nunca se encontró ningún rastro de Alex y Sara. Lo que sucedió esa noche sigue siendo un misterio para nosotros. Algunos dicen que se perdieron en el bosque, otros creen que fueron atacados por algún animal salvaje. Pero yo no puedo dejar de sentir que algo más oscuro y siniestro estaba acechando en las sombras de esa granja. Algo que no podemos explicar con la lógica o la razón. Y aunque intento olvidarlo, siempre hay una parte de mí que teme lo que realmente sucedió esa noche en la granja en la oscuridad. Después de la desaparición de Alex y Sara, las cosas nunca volvieron a ser las mismas para ninguno de nosotros. La granja, una vez un refugio acogedor, ahora se sentía ominosa y cargada de secretos oscuros. Cada rincón parecía esconder algún tipo de misterio, y el aire estaba impregnado de un aura de peligro latente.
Intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero la desaparición de nuestros amigos pesaba sobre nosotros como una sombra constante. Nos atormentaban preguntas sin respuesta: ¿qué les había sucedido realmente? ¿Por qué nadie había encontrado ninguna pista? Y lo más inquietante de todo, ¿podría lo que sea que los haya llevado todavía estar acechando en las sombras? Decidimos regresar a la granja unos meses después, en un intento de cerrar ese capítulo oscuro de nuestras vidas. Pero desde el momento en que llegamos, supe que las cosas no iban a ser fáciles. La atmósfera estaba cargada con una sensación de anticipación, como si el mismo lugar estuviera esperando revelar sus secretos más oscuros. La primera noche fue inquietante. Aunque tratamos de fingir que todo estaba bien, cada uno de nosotros estaba nervioso y alerta, temeroso de lo que pudiera acechar en las sombras. Nos acurrucamos en nuestras camas, tratando de conciliar el sueño, pero cada sonido parecía más fuerte y más amenazante en la oscuridad de la noche. Fue en la segunda noche cuando las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, compartiendo historias y tratando de mantenernos animados, algo cambió en el aire. Podía sentirlo en mis huesos, una sensación de que algo estaba observando desde la oscuridad. Entonces, escuchamos el sonido. Era un susurro apenas perceptible al principio, pero pronto se hizo más fuerte y más insistente. Parecía venir de todas partes a la vez, rodeándonos en un abrazo gélido. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si lo estábamos imaginando, pero todos podíamos sentirlo, como una presencia tangible en el aire. Decidimos investigar, armándonos con linternas y valentía fingida. Nos aventuramos en la oscuridad, siguiendo el sonido del susurro que parecía guiarnos más y más hacia el corazón del bosque. Pero cuanto más nos adentrábamos, más oscuro se volvía, y la sensación de peligro crecía con cada paso que dábamos. Entonces, lo vimos. Una figura oscura y borrosa, apenas visible entre los árboles. Parecía moverse con una gracia sobrenatural, deslizándose entre las sombras como una sombra viviente. Nos congelamos en nuestro lugar, incapaces de apartar la mirada, mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros. Fue solo cuando estuvo a pocos metros de distancia que nos dimos cuenta de lo que era. O más bien, de lo que solía ser. Era Alex, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba demacrado y pálido, sus ojos vacíos de cualquier vida. Y detrás de él, vimos a Sara, su mano aferrada a la suya, su rostro también deformado por el horror. Gritamos y corrimos, dejando atrás la granja y sus secretos oscuros. Pero en el fondo de mi mente, sé que nunca podremos escapar realmente de lo que sucedió esa noche. Porque el misterio de la granja en la oscuridad perdurará para siempre, acechando en las sombras y esperando su próxima víctima.